El año 2020 ha sido un año muy difícil para todos. La pandemia ha afectado literalmente a todo el mundo, causando restricciones y temores y muertes en cantidades. Ha habido problemas políticos en varios lugares, causando división entre el pueblo y mucha inseguridad. La situación económica para muchos es más inestable que en cualquier otro momento y mucha gente está frustrada, preocupada y en muchos casos muy solitaria. La misma iglesia ha sufrido y no sabe lo que el futuro va a traer. Ha sido un año de mala noticia tras mala noticia. Lo que falta es que alguien venga a darnos algunas noticias muy buenas. Hace miles de años, el pueblo de Dios se encontraba en una situación muy difícil también. Las naciones alrededor amenazaban su seguridad, quitando sus tierras, cobrando impuestos injustos e imponiendo sus demandas opresivas al pueblo. Su situación política no era muy estable tampoco. Y peor de todo, es que la idolatría y la hipocresía abundaban, trayendo el juicio de Dios y destruyendo la paz y contradiciendo el propósito central de su existencia. Eran tiempos de prueba y humillación. Ellos también necesitaban escuchar algunas buenas noticias. Pero justo en medio de esa realidad tan decepcionante, llegó una noticia inmerecida e inesperada. Una noticia tan buena que tenía el potencial de cambiar radicalmente todo en la vida del pueblo de Dios. Esas buenas nuevas trajeron la promesa de un nuevo futuro. El relato de esa buena noticia se encuentra en Isaías 61, del 1 al 4. Isaías 61, del 1 al 4. Déjenme leer, por favor, este texto. Isaías dice: El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Bueno, para entender el significado de este texto, tenemos que contestar 4 preguntas. 4 preguntas para entender este texto. La primera pregunta es: ¿cuál es la naturaleza de esta profecía? O sea, ¿de qué se trata? Bueno, el libro de Isaías es muy complejo. Se divide en 2 partes. Los capítulos 1 al 39 se tratan del juicio de Dios. Y los capítulos 40 a 66 hablan de la esperanza que Dios promete. Pero ¿sabes? Tan distintos son esas 2 secciones del libro que muchos eruditos creen que fueron escritos por autores diferentes y en épocas totalmente distintas. Pero no es eso, sino es que la primera parte revela la profundidad del pecado y de la hipocresía del pueblo de Dios y por ende el juicio de Dios sobre ellos. Pero la segunda parte demuestra la gloriosa promesa de Dios de traer nueva vida, nueva esperanza y una salvación completa e inmerecida. Nuestro texto se ubica en esta segunda parte, donde Isaías demuestra la grandeza y la gloria de Dios y enfatiza cómo Dios va a levantar a su siervo especial para traer consuelo y salvación a su pueblo. En la primera parte del libro vemos la destrucción de Samaria y la dispersión de las 10 tribus de Israel por su constante idolatría y rebelión. Fueron los mismos asirios que destruyeron a Samaria y ellos también amenazaban a Jerusalén y a Judá en el sur.
O sea, todos enfrentaban la peligrosa realidad de la ira de Dios por su rebelión. Pero Isaías no solamente habla del pasado y de su presente, él también en la segunda parte del libro profetiza acerca del futuro. Esa profecía incluye también una amenaza a Judá del juicio venidero que Dios iba a traer por medio de los babilonios. O sea, el pueblo de Dios va a ir a un exilio y su santa ciudad Jerusalén va a ser totalmente destruida. No obstante, lo que más brilla en esta segunda parte del libro y lo que nuestro texto más enfatiza es la promesa de Dios de restaurar a su pueblo y reestablecer sus fortunas. Entonces, cuando se pregunta cuál es la naturaleza de esta profecía en Isaías 61, yo puedo contestar concisamente. Sobre todo, esta profecía es una promesa de restauración y liberación. Es una noticia muy buena. Es un mensaje de esperanza y de salvación. Dios levanta a un mensajero y ese mensajero trae la buena noticia de la salvación de Dios y de la restauración de todo lo quebrantado entre el pueblo de Dios. La segunda pregunta. ¿Cuál es la identidad de ese mensajero que trae esa profecía de las buenas nuevas? Bueno, en verso 1 la profecía empieza. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. Pero, ¿quién es este siervo? Bueno, este siervo comparte dos verdades importantes, o sea, revela dos cosas muy importantes acá. Primero, revela que Dios le ha comisionado para una misión importante. Esto vemos cuando el siervo dice, me ungió Jehová. La unción de Dios en las Escrituras, por lo general, significa un llamado a un ministerio específico. Por ejemplo, los sacerdotes eran ungidos para trabajar en el tabernáculo o el templo. Los reyes eran ungidos para gobernar. Y hasta vemos que el rey pagano, el Ciro, Dios dice que Ciro era su ungido para lograr una tarea importante que Dios tenía para él. Por ende, cuando este siervo en Isaías 61:1 dice que Jehová le había ungido, su punto es que él ha sido llamado a una misión. Y vamos a ver esa misión más adelante. El segundo punto que ese siervo revela es que él ha sido empoderado para esa misión. Él dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Esto indica que el Dios que le llamó a esa tarea, también le dio poder, el poder necesario para cumplir ese llamado. Realiza su misión en el poder de Dios. Pero todavía no hemos aclarado cuál es la identidad de este siervo. Solamente sabemos que fue alguien que Dios ungió, o sea, que Dios le dio una tarea específica y también que Dios dio el poder para cumplir esa misión. Pero, ¿quién era ese hombre? Bueno, una característica muy prominente en los capítulos 40 a 66 de Isaías es la presencia de alguien titulado el siervo del Señor. De hecho, hay 5 textos que se centran en ese hombre, el siervo del Señor. Son los capítulos 42, 49, 50, 53 y nuestro texto 61. Lo interesante en cuanto a este siervo es que en algunos textos parece referirse al profeta Isaías, mientras en otros textos parece enfocar la misma nación de Israel. Pero detrás de todo, llega a ser muy claro que aunque de alguna manera Isaías era un siervo especial del Señor y que el mismo pueblo de Israel también era un siervo del Señor, la verdadera y la última siervo del Señor, el siervo máximo, se refiere a alguien que iba a venir en el futuro.
O sea, se refiere al Mesías. Por ejemplo, noten lo que Isaías dice en 42, 1 al 3. Él dice, he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará, ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia. Y las costas esperarán su ley. Esta profecía habla del siervo del Señor que va a venir. Pero ¿quién es este siervo? Bueno, el Nuevo Testamento revela quién es. Mateo comenta en Mateo 12, 15 a 21, que muchos siguieron a Jesús. Y cita, dice, y él, Jesús, sanó a todos los enfermos, pero les ordenó que no dijeran quién era él. Mira lo que dice Mateo. Esto fue para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Y Mateo cita este mismo texto de Isaías 42, 1 al 3, sobre el siervo del Señor. Entonces, ¿quién es el siervo del Señor? Es Jesús. Jesús es el Mesías, el siervo del Señor que tenía que venir para traer restauración y liberación, justicia y esperanza. El ejemplo más claro de esto es Isaías 52, 13 hasta 53, 12. ¿Se acuerdan de este texto en Isaías 53 especialmente? Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Se acuerdan? Este texto habla del siervo sufriente del Señor. Pero ¿sabes qué? El Nuevo Testamento cita Isaías 53 7 veces, y cada vez lo relaciona con Jesús. Jesús es el que cargó nuestros pecados, el que sufrió nuestros dolores. Jesús es el siervo del Señor, el Mesías. Entonces, cuando Isaías 61 dice que Dios levanta a su siervo y lo unge y lo capacita con su espíritu y lo envía a una misión, tiene en mente el siervo del Señor, el Mesías, que al final llega a ser el mismo Jesús. Esta es una profecía de la venida de Jesús y su misión y restauración y salvación. La tercera pregunta. ¿Cuál es la misión de ese siervo del Señor? Bueno, el mismo siervo del Señor revela la esencia de su misión en los versículos 1 al 4 de Isaías 61. El texto dice, primero, dice que Dios envía a su siervo escogido, empoderado por su espíritu, para predicar las buenas nuevas. Pero la pregunta es, ¿en qué consiste esta predicación de buenas nuevas? Mira la lista de lo que Él va a lograr. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. O sea, el siervo del Señor va a traer consolación y fortaleza para los débiles, los afligidos y los pecadores. Va a traer libertad para los cautivos, los presos, los esclavos. Toda la gente marginada, toda la gente maltratada, toda la gente débil, derrotada y malentendida. El siervo del Señor va a curar, va a animar, va a librar. Pero hay más. Él sigue. Verso 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Ahora, esto podría tener en mente
lo que el Antiguo Testamento hablaba del año de jubileo que la ley mosaica anunciaba. Levítico 25, 10 a 13 dice: y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos. ¿Por qué? Porque es jubileo. Santo será a vosotros. El producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. La idea era que cada 50 años iba a haber un año de libertad y gozo donde los cautivos eran liberados, los endeudados eran perdonados, los trabajadores aliviados y todos experimentaban un nuevo inicio. Los errores del pasado completamente borrados, las derrotas anteriores totalmente revertidas. El siervo del Señor va a traer un jubileo permanente, un nuevo inicio para todos. Cada fracaso, cada pecado, totalmente limpiados. Era una celebración de vida y libertad, un nuevo inicio para todos. Pero hay más, él sigue en 61. El siervo dice: el día de venganza de nuestro Dios. Es decir, el pueblo no tiene que vengarse de sus enemigos o los que los oprimían. El mismo siervo de Dios iba a venir a destruir todos los enemigos y iba a traer salvación para su pueblo. Pero él sigue, que él viene a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. ¿Ves el cambio radical que él propone realizar? El siervo va a cambiar la fortuna de la gente sufriendo, la gente marginada, la gente olvidada. El siervo del Señor anuncia una transformación de todas las cosas. Todo lo que estaba de cabeza, él va a enderezar. ¿Y cuál será el resultado? Él dice: y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Estabilidad y gloria donde había inconstancia y vergüenza. Y finalmente, él dice en verso 4, que reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Va a haber una restauración de todo lo destruido, todo lo quebrantado, todo lo perdido. ¿Entiendes su misión? ¿Escuchas las buenas nuevas que él predica? Es un mensaje de salvación, de restauración, de libertad y de consolación. Toda la vergüenza de sus fracasos, todas las aflicciones por su rebelión, todo el sudor de su esclavitud, el siervo del Señor viene a transformar en gloria y libertad y justicia y gozo y estabilidad. Esas son las buenas nuevas que el siervo del Señor va a predicar. Y esto nos lleva a la última pregunta. ¿Cuál es el cumplimiento de esta profecía del siervo del Señor? Suena tan hermosa, tan increíble. Algo que anhelamos especialmente en estos tiempos difíciles. Pero ¿cuál es el cumplimiento? ¿Y cuándo va a ser ese cumplimiento? Bueno, la respuesta se encuentra en el Nuevo Testamento. En Lucas 4, del 16 a 30. En este texto, Jesús recién estaba empezando su ministerio público. Y el texto dice: vino a Nazaret, donde se había criado,
Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Y qué hace? Jesús lee este mismo texto de Isaías 61. El texto sigue. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Entiendes el cuadro? Ahí estaba Jesús asistiendo como siempre un culto en la sinagoga. Ese día él quería compartir una lectura con los reunidos allí. Entonces toma el rollo, y es el rollo de Isaías, y lo abre y busca en ese rollo el capítulo 61 de Isaías y lo lee. Y cuando termina la lectura, leyendo el mismo texto que acabamos de ver, cuando termina la lectura, todos están esperando la interpretación. Y Jesús dice: todo lo que ustedes esperan de la profecía del siervo del Señor, todas las promesas de este texto encuentren su cumplimiento en mí. Lo que la audiencia hubiera pensado al escuchar a Jesús es que Él estaba afirmando ser el Mesías. El que Dios envió para inaugurar el reino de Dios, el siglo venidero, la nueva creación. Si es verdad lo que Él dice, entonces la gente pensaba: todas las promesas de los profetas antiguos, todos los anhelos del pueblo de Dios están siendo cumplidos, están realizándose por medio de ese hombre que acabo de leer, ese Jesús. Hermanos, lo que Jesús estaba anunciando es que la salvación de Dios, ese rescate tanto deseado, tanto esperado, por fin ha llegado. Las buenas nuevas que Jesús anuncia es la noticia de que hay perdón de todos los pecados, hay salvación de todos nuestros pasados, hay libertad de todas las adicciones y un nuevo inicio a pesar de todas las derrotas. Jesús está anunciando que la vida eterna ha empezado en Él. Y que en Él podemos experimentar una nueva realidad. Hermanos, entienden, Jesús, el siervo de Dios, no está simplemente anunciando buenas nuevas. Mucho más. Él mismo está diciendo que Él es la buena nueva. Él es el cumplimiento de todo lo que nosotros anhelamos y necesitamos. En Él es la vida eterna, en Él es la restauración, en Él es la liberación. Las buenas nuevas es Jesús. Y su venida, y su ministerio, y su muerte, y su resurrección inauguran una nueva creación, el siglo venidero, los últimos tiempos. Nosotros, sus hijos, ya no tenemos que vivir atados al pecado, ya no tenemos que vivir bajo la esclavitud de este siglo malo. Él nos ha declarado libres, perdonados. Por ende, pertenecemos a una nueva realidad. Vivimos bajo las reglas de una nueva época. Jesús, el siervo del Señor, es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Estas son las buenas nuevas. Pero quizás tú te preguntas: ¿será todo esto un sueño imposible? No, hermano, para nada. De hecho, el punto de este texto es mostrar todo lo opuesto. Las palabras del Mesías no son meras palabras vacías, sino son promesas. Es decir, no es puro deseo, no es mero sueño, no es una esperanza incierta. Más bien, lo que Él proclama, Él logra. Lo que Él anuncia, Él lo cumple. Lo que el siervo del Señor profetizaba, Jesús ha realizado.
Él ha inaugurado una nueva realidad para la gente abandonada y derrotada. Él ha provisto un rescate para los perdidos y el perdón para los pecadores. Él está haciendo una restauración completa para el pueblo de Dios, una liberación de la esclavitud al pecado, a la maldad y a la injusticia y a todo lo que nos tienen abatidos. Dios mismo levantó a su siervo y lo llenó con su espíritu y le envió para anunciar buenas nuevas. Y esas buenas nuevas significan la salvación y un cambio radical de estatus. Pero aún más, significa una nueva calidad de vida ahora en el presente. En Jesús el Mesías, el siervo del Señor, hay una nueva creación, una nueva existencia para el pueblo de Dios. Esto es su anuncio. Estas son las buenas nuevas. Hermanos, las buenas nuevas son nada menos que el Evangelio. El mensaje que hemos creído nosotros. El mensaje que tenemos que llevar a todo el mundo. Pero estas buenas nuevas son más que el mensaje que anunciamos. Es la misma persona que adoramos. Jesús es la buena nueva, el Mesías, el Salvador. En Él encontramos la salvación y el gozo, el nuevo inicio y la consolación. Gritemos, hermanos, gritemos las buenas nuevas, porque hemos recibido una noticia muy buena en estos tiempos difíciles. Cristo, el Salvador, ha venido y ha cumplido las promesas de Dios. Que Dios les bendiga y feliz Navidad.